So good morning again. Welcome to the first of two sessions. Buenos días nuevamente y bienvenidos a la primera de dos sesiones que organizamos junto con la FDA de Estados Unidos y USAID también sobre este proyecto de convergencia regulatoria de COVID-19. Estamos hablando ahorita de la identificación de dispositivos única en esta sesión y luego el día 27 de enero tenemos otra sesión como generalmente hacemos. Vamos a dar algunos mensajes para recordarles a todos que la sesión también va a ser grabada. De hecho, ya se está grabando y que va a estar disponible en la página en internet de la coalición. Tenemos también interpretación simultánea para inglés, portugués y español. Esto lo pueden acceder por medio del icono que está ubicada en la barra del menú en la parte inferior de sus pantallas y pueden brincar de un idioma al otro. Los micrófonos de todos los participantes están cerrados para evitar cualquier tipo de ruido de fondo que pueda evitar escuchar adecuadamente a los oradores, y también les solicitamos a todos que pongan sus preguntas por medio de la característica de preguntas y respuestas o Q&A que está ubicado en la parte inferior de sus pantallas, para que así podamos tener todas las preguntas. Tessa se les va a leer a todos los oradores y durante a los oradores les pedimos que prendan sus cámaras durante sus presentaciones para que podamos tener una mejor interpretación. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos a todos. Esperamos tener lo mejor, deseándoles lo mejor para este 2022 y una muy buena primera sesión en este año nuevo y tener una buena conversación muy fructífera durante la sesión del día de hoy. Entonces, nuestra agenda final para este evento es la siguiente. Vamos a tener a Catherine Serrano, que va a compartir un mensaje de bienvenida para todos los asistentes. Después vamos a tener a la revisión del sistema de identificación de dispositivos únicos desde una perspectiva global y también con lo que se refiere a los documentos presentados o producidos por la IMDRF sobre este tema. Y luego tenemos preguntas y respuestas y cerramos el evento. Bienvenidos nuevamente, Catherine. Bienvenida para y gracias por todo el apoyo que le das a la FDA para el desarrollo de las iniciativas que están bajo este proyecto de la MRDA. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, Sandra, y gracias a la coalición. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para empezar con estos dos webinarios que tienen que ver con la identificación de dispositivos únicos o la UDI. UDI es un tema de mucho interés en todo el mundo, con muchos países tratando de utilizar la UDI para rastrear y monitorear los dispositivos médicos durante toda su vida. Durante la pandemia, esto se volvió muy claro lo crítico que es que todos podamos compartir información entre nosotros para poder tener una respuesta más precisa y exacta. Y el hacerlo requiere que tengamos confianza de que todos estamos hablando del mismo producto, que estamos tomando decisiones de los mismos productos y conforme vamos a los campos y recuperamos los dispositivos son los mismos. Y este UDI nos va a permitir hacer esto. El webinario el día de hoy va a presentar los fundamentos de los sistemas de identificación de dispositivos únicos y cómo se pueden utilizar de forma global, cuál es su visión. Después vamos a hablar a detalle de cómo se utilizan los UDIs por los reguladores, pero también por otros participantes como los de la salud y otros participantes en la industria. Y también tener mayor capacidad de dar damos más educación como parte de esta coalición interamericana para la convergencia regulatoria. Agradecemos su participación, así como la participación de todos los que han estado aquí antes. Gracias. Les invitamos a participar activamente en estos webinarios en las siguientes semanas. Muchísimas gracias y sin más, le voy a pasar ahora la palabra al moderador de esta sesión, Besa Boniki. Gracias, Katie y Sandra, por estas presentaciones. Yo soy soy la especialista de Relaciones Internacionales para la Oficina de Latinoamérica y es un placer moderar la sesión del día de hoy para ustedes. Con esto también quiero tomar la oportunidad de darles la bienvenida a todos y agradecerles por estar conectados el día de hoy. Es un placer poder introducir al primer orador de nuestros eventos del día de hoy. Ella es Indira
Conduri, que va a estar presentando la visión de un sistema de identificación de dispositivos únicos globales. Ella es la subdirectora de la División de Programas y Programación en la RCHA. En su papel actual, ella está trabajando actualmente en este programa de UDI y todos los esfuerzos de implementación. Indira se unió a la FDA en el año 2000 como especialista y después se volvió jefe de información, de análisis de información, en donde hizo el lanzamiento exitoso de estos informes de reportes médicos o este programa de MDR. Anteriormente, Indira también estuvo trabajando en la administración, en la rama de cumplimiento, y en el 2011 Indira regresó a esta oficina para desarrollar este programa de UDI y es el gerente del proyecto para estas buenas ideas en el 2019. Una vez después de esto, se fue a trabajar a la Oficina de Asuntos Regulatorios de la FDA. Estuvo ahí trabajando como gerente de procesos de negocios para el sistema de la FDA y para todos los regulatorios de los productos. Indira tiene una gran capacidad de conocimiento, una gran cantidad de conocimiento. Le damos la bienvenida a Indira. Indira, puedes tomar la palabra. Adelante. Indira, ¿se puede saber tomar? Gracias. Saludos a todos, buenos días y buenas tardes, sin importar dónde se encuentren. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por esta presentación tan maravillosa. Espero que puedan ver mi pantalla y que las diapositivas ya están en la pantalla. Sí, las vemos perfectamente. Muchas gracias. Pues gracias nuevamente por esta introducción y como les dije, es un placer ser parte de la conversación del día de hoy y poder compartir lo que conozco con ustedes. Pero yo estaba pensando, bueno, antes de hablar de la visión para un sistema global de UDI, lo mejor sería tomarnos un momento para considerar, bueno, ¿por qué necesitamos estos identificadores estándares? Entonces, si nos tomamos un momento solamente para imaginarnos una vida sin estándares, pueden ver que realmente es muy difícil tener una vida sin estos estándares o estas normas. Quería asegurarme que puedan ver mi pantalla. Si alguien me puede decir, por favor, o si no la pueden ver, más bien que me puedan avisar, por favor. Y si tienen también dificultades en escucharme, también mándenme un pin para saber. Pero bueno, ¿por qué necesitamos estos identificadores estándar? Bueno, si tomamos un momento para pensar en un mundo sin estándar, sería algo caótico, desde una luz de un semáforo hasta poder cargar un teléfono. Los estándares y las normas son muy importantes y esto es importante también para la identificación de dispositivos. Si no tuviéramos estas estándares o normas, por lo menos aquí en Estados Unidos, hemos tenido la base de datos de identificación única y la base está disponible desde el 2019, pero desde antes de esto, ¿cómo era el mundo? Bueno, podíamos ir a diferentes lugares en donde no tenían este sistema de estándares de identificación establecidos. Y vamos a hablar de una jeringa, por ejemplo. Si tomamos esta jeringa y pensamos cómo se puede identificar esta jeringa en toda la cadena de suministro, conforme va pasando a los diferentes niveles en cada punto de intercambio, dependiendo del contexto, tendría un número diferente. El fabricante, digamos, tendría que fabrica esta jeringa, les va a dar un número de catálogo que es 1, 2, 3, 4, 5. Pasa al distribuidor y el distribuidor podría asignar un número de producto y después pasa al hospital en donde se puede asignar su propio número de artículo para poder rastrearlo. Entonces, cada uno tiene un sistema de identificación diferente, sobre todo porque no hay un sistema estándar para poder identificar los dispositivos. Entonces, Lo que sucede es que no se tiene una manera fácil de poder identificar este producto con facilidad. Esta es una diapositiva de Becton Dickinson, es uno de los productores de dispositivos. Y si vemos aquí el producto 382268 es número de catálogo asignado por Becton Dickinson a un catéter venoso.
Ahora, este número es solamente un número que ellos desarrollan en su sistema, no tiene ningún significado fuera de esta empresa. Entonces, Dentsply, que es otro productor de este producto, si ven la última columna de la diapositiva en esta tabla, ellos identifican el 382268, que es un producto totalmente diferente al catéter anterior. Si vemos el último, el 305905, esa es una jeringa de Becton Dickinson, pero también puede ser un producto de dispositivo médico de Carl Zeiss. Entonces, los números solamente van a tener su valor dependiendo del contexto y de dónde se encuentran. Realmente no se tiene un sistema de identificación estándar que les pueda ayudar. Lo que esto significa es que para poder, digamos, para que ustedes puedan saber que el 305905 es en sí una jeringa de Becton Dickinson, tienen que saber que ese número viene de BD, viene de Becton Dickinson. Entonces tienen que tener el 305905 y saber que es una producto de Becton Dickinson para poder identificarlo. Entonces, necesitamos varios atributos para poder identificar un dispositivo de manera adecuada. Sin embargo, ya hay algunos problemas de datos. Por ejemplo, hay 350 formas diferentes de que Becton Dickinson se puede nombrar y esto puede complicar este problema, ¿no? Un sistema lo puede tener como BD, otro sistema como Becton Dickinson, o los números de producto cambian dependiendo del contexto. Entonces, todos estos problemas de datos adicionales hace que sea muy desafiante poder identificar los dispositivos adecuadamente. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque cuando pasa el dispositivo en cada uno de los puntos de intercambio de la cadena de suministro, tienen que poder mantener atributos de datos múltiples para identificar un dispositivo. No solamente necesitan los datos, sino necesitan mantenerlos, actualizarlos y reconciliarlos en caso de que haya alguna necesidad cuando se descontinúe algún producto. ¿Qué le pasa si Becton Dickinson asigna ese número a una jeringa diferente y hace una de 22 milímetros y deja de hacer la de 22 milímetros y se le asignan las de 20 milímetros? Entonces, están todos estos puntos de conexión en la cadena de suministro. Entonces, esto incrementa nuestros casos, nuestros costos, y aquí estamos dependiendo de atributos múltiples y también no se tiene una manera de poder identificar los dispositivos y la seguridad que se está reportando. Becton Dickinson puede presentar un reporte de seguridad sobre la jeringa con ese número 3905 y este hospital que también ve que hay un problema puede decir que hay un informe de seguridad, presentar los tuyos, pero quizá no tengan el número de artículo. Y si ustedes son la FDO o el cuerpo de regulatorio que sea necesario, quieren agregar, juntar todos estos reportes y si no tienen el número correcto, no lo pueden unir para el mismo dispositivo. Y hablemos de la recuperación de dispositivos. Cuando tienen un problema difícil, cuando tienen un difícil problema identificando estos dispositivos para quitarlos de los anaqueles, va a ser muy difícil también lograrlo si no tenemos esta generalización. Entonces, sí hay beneficios a esta identificación estándar y lo que nos ayuda a esta identificación estándar, a lo que nos permite hacer es que podemos identificar adecuadamente y rápidamente los dispositivos en toda la cadena de suministro. En todos los puntos de intercambio de la cadena de suministro se puede identificar el dispositivo y hace que lo identifiquemos adecuadamente. No necesitas atributos múltiples, tienes ese número y puedes tener la confianza de que ese número de identificación único se relaciona directamente a esa jeringa, a ese catéter o a ese stent. O sea, no hay confusión alguna. Y luego podemos tener una manera adecuada de leer esto dentro de los registros de los doctores que nos puede llevar a fuentes reales de datos en el mundo real, que son sumamente importantes para analizar el desempeño de los dispositivos al paso del tiempo y también para la seguridad, ¿no? Por medio de estos reportes adversos. Y también nos ayuda mucho en la recuperación de productos, ¿no? Para poder recuperar productos tenemos que quitarlos rápidamente para asegurarnos de que no se están utilizando en los cuidados de la salud. Entonces, ¿cuáles son los pasos para establecer este sistema de identificación estándar? Vamos a escuchar mucho al respecto en este webinario de 2 días, pero para la FDA
Estados Unidos, significa que tenemos que desarrollar un sistema nacional estandarizado y lo hicimos por medio de la publicación de la regla UDI de la FDA. Y esta regla requiere que todos los dispositivos médicos que se vendan en Estados Unidos deben de tener un identificador único en la etiqueta del dispositivo, a veces grabado directamente en el dispositivo. Y los datos de identificación de los dispositivos deben de presentarse a la base de datos de identificación única global de la FDA para su identificación única, como se llama, y queremos integrar e incorporar las UDIs por medio del sistema de cuidados de la salud de toda la cadena de suministro, de cuidados de los pacientes para documentar y tener mejores registros de salud. Y para rápidamente hablar sobre cómo estos identificadores estándar se crean, bueno, ya les hablé sobre cómo la falta de estandarización, que el fabricante hace su propio número, el distribuidor asigna su propio número y el hospital asigna su propio número y cómo funciona. Pero un sistema estandarizado, por lo menos en Estados Unidos y como lo tenemos configurado, la regla de UDI básicamente está configurada con un sistema de las agencias emisoras. Las agencias emisoras o organizaciones establecen dispositivos estandarizados para la identificación de dispositivos y tenemos 3 de estas agencias actualmente que pueden operar en Estados Unidos para que son los etiquetadores o los productores de los equipos médicos pueden ir con estas agencias que ya fueron certificadas por la FDA para obtener un identificador único. Si yo quiero producir dispositivos médicos y venderlos en Estados Unidos, tengo que ir con una de estas agencias y certificadores y obtener el número de identificación, ¿no? Digamos que mi número es Indira. Si quiero tomar eso y quiero ponérselo a esta pluma, puedo asignar Indira. O sea, ahí tienen el número de identificador y le voy a llamar esta pluma blanca, la pluma blanca 1, por ejemplo. Y luego si hago una pluma roja, voy a poner Indira, pluma roja 1. Eh, la Indira pluma azul 1. Hay un sistema de cómo se asigna y estas agencias tienen este sistema y una vez que se conectan con una van a tener que seguir este sistema. Y luego si yo cambio cómo se ve esta pluma, puedo quizá poner esto como el modelo 2. Entonces ya no va a decir Indira pluma blanca 1, va a decir pluma blanca 2. Y hay ciertas reglas que hay que seguir para cambiar ese identificador y cuando este nuevo identificador se tiene que asignar. Hay todo un proceso y una forma estandarizada de hacerla. Y una vez que esto está establecido, ya no hay confusión para poder identificar esta pluma. No importa si estás en el hospital con el distribuidor o con el registro electrónico de salud, no hay confusión alguna. Se tiene el número de identificador único ahí en la base de datos global y se puede acceder a la información con facilidad para este dispositivo. Entonces, el panorama global de UDI está creciendo con respecto a los UDIs. Hay mucha actividad, hay muchos países que están ahorita en azul oscuro. En el lado izquierdo nos muestran que ya tienen regulaciones de UDI actualmente establecidas y los países en azul claro son países que están trabajando actualmente en estas regulaciones de UDI. La visión para tener entonces un sistema global de UDI es poder tener un sistema armonizado, así como tenemos la cadena de suministro y en cada parte de la cadena de suministro se tiene un número diferente. No queremos que cada país en el mundo tenga un sistema UDI diferente que no se armonice con el de otro país hasta donde se pueda. Digo, sé que va a haber algunas diferencias, pero lo que queremos es tener un sistema armonizado, estandarizado, en donde estamos estandarizando los elementos centrales de los dispositivos médicos para su identificación y las definiciones de los mismos. ¿Qué significa cuando decimos nombre de la marca, por ejemplo? Y si todos estamos de acuerdo en tener una definición estandarizada sobre esto, creo que la identificación de los dispositivos se va a volver mucho más fácil en todo el mundo, porque este es el panorama global en el que vivimos en la actualidad y sería muy útil tener un repositorio centralizado, una información de identificación de los dispositivos. Queremos lograr la integración de todos los UDIs en toda la cadena de suministro para que se pueda tener la información correcta. Un ejemplo que quiero darles que fue evidente recientemente es que tuvimos un problema con un esterilizador que estaba basado en Italia. Estaban esterilizando los productos en Italia y lo estaban importando a Estados Unidos. Y hubo un problema con este esterilizador porque estaban tratando de evaluar
impacto y el número de dispositivos que estaban siendo afectados por esto. Entonces, los problemas eran globales y resultó que no solo era un problema para Estados Unidos, en donde estaban recibiendo estos dos dispositivos médicos, sino que era un problema que estaba afectando a todo el mundo. Entonces, la identificación adecuada de los productos que estaban siendo esterilizados con este esterilizador y que se estaban importando a Estados Unidos con su UDI correcto fue sumamente benéfico para nosotros. Entonces, al pensar en este sistema global de UDI, los colegas ahorita van a hablar un poco más sobre el trabajo maravilloso que han realizado por medio de la colaboración y la cooperación global de todos los reguladores para tener este sistema de UDI, ¿no? Y lo que les quiero dejar es con la armonización, la estandarización. Y por último, es un lugar muy desafiante en el que estamos trabajando y quiero dejarles con esta cita. Les voy a dar un segundo para leerlos. Realmente me gusta mucho el mensaje que nos está proporcionando ahí. Siempre es difícil cambiar el orden de las cosas, pero debemos de hacerlo para una buena causa. Entonces, muchas gracias a todos por invitarme el día de hoy y espero tener mayores conversaciones con ustedes. Besa, te regreso la palabra a ti. Muchas gracias, Indira. Eh, Gracias por explicar los beneficios de tener este sistema para esta estandarización y este sistema estandarizado y tener un enfoque global para hacerlo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y ahora vamos a pasarle la palabra a nuestro siguiente orador, Elio Filio, que es consejero en la oficina de Anvisa de los dispositivos médicos. Tiene un doctorado de ciencias en sistemas y ingeniería de cómputo de la Universidad de Río de Janeiro en el 2014 y anteriormente a esto, él fue analista de sistemas e investigador en telecomunicaciones y profesor en ciencias de cómputo y se unió a Anvisa en el 2015 y ha sido analista de negocios anteriormente, también seguridad de jefe de información y ahora consejero de seguridad. También ha publicado trabajos en matemáticas aplicadas, discretas y ciencias de cómputo y algoritmos. Elio, con mucho gusto puedes tomar la palabra y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Thank you, Lisa. I'm going to speak in English, but in Portuguese, I'm sorry. But Voy a hablar en inglés y agradezco todas sus presentaciones y el que me tengan aquí el día de hoy, pero ahora voy a pasar a portugués. Muchas gracias. Vamos a introducir ahora la parte de visión para el sistema UDI global. Soy Elio y trabajo como asesor en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa. Vamos a tener una presentación de unos 10 minutos. Voy a reforzar, pues estamos considerando la implementación de UDI global para llegar al último punto, que es la visión de futuro para el sistema UDI. Entonces, poco a poco voy trayendo un ejemplo real de UDI en ejecución, su implementación en el mundo, pasando por la implementación en Brasil y voy a comentar al final la visión de futuro. El punto de partida ha sido GHTF en 2008, donde se discutió que el postmercado era un desafío para los usuarios de dispositivos médicos y agencias reguladoras. Hace falta un buen sistema de trazabilidad de los productos. Teníamos entonces sistemas de identificación habilitados para que una máquina pudiera leer la habilitación del producto, pero en aquel entonces el propósito era logística económica. No tenía como en sus atribuciones un buen sistema de trazabilidad. La idea era introducir la UDI para que pudiéramos evolucionar en ese sentido y para que las acciones de postmercado fueran más robustas con ese tipo de identificación, teniendo como consecuencia el aumento
de seguridad de los dispositivos médicos, también en los sistemas de salud, la reducción de costos y como visión de futuro, un modelo eficiente de vigilancia para dispositivos médicos que fuera global. En esta diapositiva les traigo un ejemplo práctico de UDI con un oxigenador de membrana. A la derecha tenemos la etiqueta del producto con las informaciones de número de serie, fecha de caducidad, y todo eso compone parte de la identificación del producto, tanto por la lectura por humanos en la parte inferior, como también la lectura que se puede leer por máquinas. Este es el oxigenador de membrana que ha sido muy utilizado en la pandemia de COVID. Y aquí vamos a ver una aplicación que se obtiene fácilmente en una tienda de aplicaciones de fabricantes de celular. Identificamos el producto utilizando la base de FDA para simplificar. Y tenemos acceso a informaciones como nombre comercial, si está etiquetado por contener látex, cuál es la nomenclatura en el GMDN, informaciones sobre manejo, almacenamiento, si está en distribución comercial, además de informaciones de atención al consumidor, además de otras. Tenemos entonces varios países alrededor del mundo implementando la UDI. Este es un ejemplo con base de datos estadounidense, pero tenemos países en Europa, África, Asia. La verdad, todos los continentes tienen países conectando a la UDI. Aquí tenemos algunos ejemplos de países que están con la implementación de UDI más avanzada. Tenemos países que ya tienen UDI con reglamentación y además con base de datos. Los datos referentes a los dispositivos médicos, sus características, se pueden someter entonces en Arabia Saudita, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, Japón, Singapur y Taiwán. Tenemos ya esos países con un sistema de información incluso desarrollado y en fase de implementación de UDI. Y en Brasil tuvimos, antes de empezar la implementación, tuvimos como premisas la conclusión de las guías de IMDRF sobre UDI, tanto la guía publicada en diciembre de 2013, como la guía del sistema UDI publicado en diciembre de 2018. Desde el 7 de julio de 2020, Anvisa anunció que UDI sería una prioridad para la agencia. Enseguida, armamos un grupo de trabajo para hacer la parte de normas en el país. Pero como las premisas son justamente la publicación de las guías de IMDRF, la principal directriz era mantener adherencia a esas guías. El grupo de trabajo duró 6 meses, siendo concluido en abril de 2021. A partir de entonces hicimos un análisis de impacto regulatorio que concluyó por la exención del análisis, pero hubo un estudio para justificar, basados en decretos nacionales, y pasamos entre julio y septiembre a una consulta pública sobre el normativo publicado. De septiembre de 2021 a diciembre de 2021 realizamos la evaluación de consulta pública y nos alegramos mucho, pues como nosotros
ya esperábamos la construcción de normas con máximo de adherencia posible a los documentos de IMDRF, los contribuyentes de la consulta pública tenían también el mismo sentimiento nuestro. En diciembre de 2021 hubo deliberación de la Junta Directiva de Anvisa sobre el sistema UDI. En 4 de enero de 2022 empezamos la vigencia de esa normativa en Brasil. Incluso en cuanto a la prestación anterior, tuvimos una actualización reciente y podemos actualizarla considerando que la legislación sobre UDI en Brasil empezó su vigencia el 4 de enero de 2022. Y como comentarios sobre la visión del sistema UDI global, el primer punto es que Brasil está fuertemente compromisado en implementar el sistema de UDI y apoyar en la adopción global del sistema por otros países. Muchas de las contribuciones que recibimos de la consulta pública, algunas, para ser más exacto, solicitaban algunas excepciones que no estaban previstas en los documentos del IMDRF. Y la principal justificación para no contemplar esas previsiones eran justamente el apoyo a la adopción global del sistema UDI. Y esas excepciones podrían no agilizar la implementación mundial. Entonces, Brasil trató de adherir al máximo a la guía IMDRF para estandarizar el sistema UDI. Todos los continentes tienen países que están implementando el sistema UDI en distintos pasos. Por ejemplo, Brasil empezó hace algunos días, otros países están ya más avanzados desde hace algunos años. Tanto es así que el sistema UDI está siendo fortalecido por un modelo de vigilancia global y los fabricantes tienen sistemas desarrollados que someten los elementos de datos a bancos de datos de distintas jurisdicciones. Y cuanto más estandarizados estén y normados, será más fácil que los datos estén sincronizados y consistentes entre ellos. En nuestra visión, UDI se viene fortaleciendo como modelo de vigilancia global y en los próximos años, en el mundo, avanzaremos rápidamente en esa iniciativa. Es eso, agradezco por la invitación para participar en este evento y le paso la palabra a los organizadores. Gracias. Thank you very much, Elio. Thank you for sharing some really good examples and visuals on how it works in the real world, as well as providing an update on how Brazil is approaching this topic and implementing. Muchas gracias, señor. Gracias por darnos estos buenos ejemplos de cómo funciona esto en el mundo real. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera recordarles a todos que se han unido a nosotros el día de hoy, que con mucho gusto pueden hacer todas sus preguntas en el área que dice preguntas y respuestas o Q&A. Este está disponible para todos ustedes. Pueden abrirlo en cualquier momento y no tienen que esperar a la sesión de preguntas y respuestas. Lo pueden poner en cualquier momento y vamos a leer las preguntas conforme las vayamos recibiendo. De hecho, creo que estamos listos para seguir adelante con nuestro siguiente tema, que es una descripción general de UDI, de los documentos de la UDI, de la IMDRF. Y con esto me da mucho gusto presentar al teniente en jefe Michael Simpson, que empezó su trabajo en la FDA como investigador y que ahí logró una gran cantidad de inspecciones y recolecciones de la FDA y después se fue a revisor de información en donde estuvo viendo todas las solicitudes de cumplimiento de inyectores y dispositivos médicos de hospitales en general
actualmente es gerente de proyecto del programa de identificación de dispositivos, identificación única. Él se graduó en la Universidad de Maryland, tiene una maestría en ingeniería en gerencia de proyectos y en ingeniería mecánica también. Tiene su licenciatura. Bienvenido, Michael, y tú tienes la palabra ahora. Gracias, Besa. Y como mencionó, pues voy a estar discutiendo, hablando de las regulaciones de la FDA, así como las actualizaciones recientes de la UDI. En el 2007, el Congreso de Estados Unidos le dijo a la FDA que tenía que establecer el sistema de UDI por medio de la enmienda del 2007. Establecía ciertos tiempos y también en la Ley de Seguridad de la FDA del 2002. La regla final de la UDI se hizo en el 2013, el 24 de septiembre, y actualmente se está realizando en todo Estados Unidos. La FDA desarrolló este sistema del UDI con ciertas agencias de certificación, creando este sistema de buenas identificaciones y ayudando a todos los participantes en sus actividades con la emisión de los documentos de UDI y todos los documentos técnicos necesarios, así por medio de webinarios y sesiones para los usuarios. Como se mencionó anteriormente, esto estableció un sistema de UDI para establecer un sistema estandarizado de UDI, colocar el UDI en las etiquetas y a veces directamente en el dispositivo para crear y mantener un buen sistema de identificación, así como su adopción y su implementación. La regla tenía dos requisitos clave. Uno, la etiqueta del dispositivo, y a veces el dispositivo directamente, por un marcado directo, debería tener este UDI. El UDI debería proporcionarse en dos formatos que se podía, en un texto fácil de leer, texto plano, y una identificación que podría capturarse digitalmente con ADC, tecnología ADC. Y esto nos iba a dar un identificador para ponerlo en la base de datos de todos los identificadores únicos de dispositivos. Hablemos ahora de qué es el UDI. Bueno, este identificador único de dispositivos daba una manera estándar de identificar los dispositivos. Tenía dos maneras, el del producto y el del dispositivo. Aquí tenemos un ejemplo de la UDI de las tres agencias certificadas en Estados Unidos, que es GS1, HIPIC y ICPA. Hay diferentes formas de UDI que se puede utilizar y el texto legible también se puede poner en todas las etiquetas. El proveedor tiene o el fabricante tiene la opción de elegir cualquiera de estos tres para sus productos. El amarillo que tenemos ahí es el identificador del dispositivo, el DI. Esta parte de DI nos habla el modelo y la versión, nos habla del modelo y la versión de ese dispositivo. Una vez que esto se desarrolla, esto no cambia. Esto nos da el poder de incrementar la información para poderlo poner en la base de datos de los identificadores. La parte en verde es lo que es el API o el identificador de producto, que es la parte condicional o variable de la UDI, que identifica cómo se controla este dispositivo en la producción. Esto nos va a ayudar para identificar la producción o hacer una recuperación de productos adecuados. También incluye el lote, un número de lote, número de serie, la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación y otros identificadores únicos. Se requiere que la etiqueta esté colocada en algún lugar del dispositivo o en el dispositivo en sí directamente se vea esto y se tenga la capacidad de escanear esta UDI en este formato, por lo cual es tan benéfico. Como hemos visto en otras industrias, la habilidad de leer la información de una manera automatizada ahorra dinero, esfuerzo y también previene errores humanos. Como podemos ver en esta tabla, el sistema de UDI de la FDA está ya en camino. La mayoría de los sistemas, los fabricantes tienen que cumplir con esto, con la excepción de los clase 1 y clase 5 que no pueden eliminarse. La implementación, a las fechas de implementación se basa con las clases de riesgo. Las de mayor riesgo tienen que cumplir primero, las de clase 3, los implantes que se apoyan la vida, que soportan la vida, y los dispositivos de clase 2. Los de clase 1 y los dispositivos no clasificados también ya están presentados, pero como se comunicó, va a ser una guía que no vamos a
implementar estos hasta septiembre 24 del 2022. Esto les da tiempo adicional a todos los etiquetadores de los dispositivos de clase 1 y no clasificados a poder ver todos los retos de la implementación de los requisitos de la UDI, incluyendo todos los que tienen que ver con la pandemia del COVID-19 hasta el 24 de septiembre del 2022, en donde ya todos los dispositivos deben de cubrir con su UDI para cubrir con sus requerimientos y estar registrados en la base de datos de los identificadores únicos. Aunque Estados Unidos fueron los primeros que empezaron la implementación con este sistema, hemos trabajado internacionalmente con muchas otras jurisdicciones para desarrollarlos. Este mapa nos muestra las jurisdicciones que participaron en los últimos IMDRF, en el foro de dispositivos médicos regulatorios, y su objetivo era desarrollar un enfoque armonizado, globalizado de la aplicación del sistema de UDI, empezando con los principios generales y los documentos de guía generales de UDI que se publicaron en el 2015. El trabajo era para poder ver cuáles son los beneficios y recibir los beneficios de los reguladores y los grupos de interés implementando este UDI. Como resultado de este trabajo, ahora se han publicado 4 documentos de guía que nos van a dar una descripción general en las siguientes diapositivas. El primer documento es que nos dio todo el marco regulatorio para ayudar a controlar el sistema de la UDI en una manera global y armonizada. Habla de los objetivos y las metas de UDI, así como los principios generales relacionados con UDI en sí, el portador y los desarrolladores de UDI. El siguiente documento era el N48 en el 2019, que es una guía de aplicación para dar los detalles y las especificaciones necesarias y tener una consistencia y un sistema o un enfoque armonizado en la aplicación de todos los requisitos que se establecieron en el 2013 en las guías de IMDRF, el N7. Este documento hablaba de los documentos, los principios de guía para los sistemas UDI de diseño y operaciones, así como información específica de UDI, de los portadores de UDI, etcétera. N53 tuvo un anexo que comparaba la base de datos de UDI, UDID, los campos que se tenía que estaban identificados en el documento N7. Aquí tenemos algunos ejemplos de los elementos de datos de N7 que están siendo utilizados en diferentes jurisdicciones. Como pueden ver aquí, no solo compara diferentes elementos de datos en diferentes jurisdicciones con los elementos de los datos que tenemos, sino también si se requiere marcar la seguridad de los mismos o no. Esto se produce en un formato de Excel para que sea fácil de utilizar. Y por último, la N54 nos da los sistemas finales para el uso de UDI en cuidados de la salud, y algunos casos selectos se han puesto aquí para ver cómo se puede comparar esto con los informes y la base de datos de UDI para autopoblar ciertos formatos y tener toda la información digital. La página en Internet de UDI de la FDA de Estados Unidos contiene muchos documentos, y una de las páginas que nos ayuda mucho es la página de los recursos, sobre todo la que se muestra ahorita en pantalla. Aquí nos dan todos los documentos de guía de la UDI, así como documentos de capacitación disponibles para el público. En las siguientes diapositivas tenemos las actualizaciones también de la FDA de Estados Unidos. Y aquí vemos la guía final para el contenido y el formato de UDI que se publicó en el 2021. Esto para ayudar a los etiquetadores y a todas las agencias para poder cumplir con los requisitos del etiquetado de UDI. Esto agregaba referencias a los términos internacionalmente utilizados que se resultaron del IMDRF reciente. Aquí, al utilizar esta guía, se puede utilizar el término de certificador como siguiendo el ISO 19405 y también las reglas técnicas generales, así como la UDI N48 de la IMDRF, que es la guía de aplicación. Adicionalmente, las agencias emisoras pueden referirse a este texto, este formato de texto plano de UDI como una interpretación que se puede leer. La guía más reciente de la UDI, que se publicó como borrador en octubre del 2021, explica que hay ciertos dispositivos de clase 1 para los cuales la FDA no va a implementar estos requisitos de UDI, ni registrarlos en la base global de datos de UDI. Y esto describe cómo estos dispositivos de clase 1 o
pueden estar dentro del alcance de estas políticas. Menciona los productos de cuidados a la salud del consumidor, que son estos dispositivos que se venden solamente a los consumidores en el mostrador, en todas las tiendas directamente. Y esto solo van a tener el UPC, que es el número de producto universal. Y actualmente estamos evaluando cómo vamos a trabajar con estas directrices. Ahora, las bases de datos de buenas identificación contiene una gran parte de estos UDI y es algo requerido de los etiquetadores de dispositivos médicos. Se puede presentar la información por el Internet o por diferentes formatos. Los etiquetadores tienen que mantener sus bases de datos actualizadas y saber cuáles fueron las fusiones, las uniones, los cambios, así como los nuevos modelos que se están presentando. En estos casos se tienen que presentar unos nuevos registros y van a seguir con todo el ciclo de vida. También es sumamente importante asegurarnos que se tienen buena calidad de los datos, porque estos datos se utilizarán en todos los sistemas downstream. La mayoría de la información que se presenta a GUDID está disponible al público por medio de Access Good ID. Esto lo lanzamos para que la gente tuviera acceso a esta información. Esto está manejado por la Biblioteca de Medicina Generacional y las bases de datos están disponibles. Ahí pueden ver, bajar los datos, tener las interfaces de programación útiles o KPIs, incluyendo que nos puede permitir ver los dispositivos, ver cuáles son los dispositivos que se tienen en las APIs, tener cuáles son los UDIs, dividirlos en las diferentes partes para los dispositivos, así como la información médica y el uso médico dado a estos dispositivos. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse con toda la libertad de conectarse al Help Desk de la FDA en el área de UDI, que está en la página de internet de UDI o también en UDIDsupport@FDA. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, Michael, por proporcionarnos esta descripción general de todos los documentos que están relacionados con la UDI. Con esto quisiera invitar a todos los oradores ahora a prender sus cámaras, por favor, porque estamos listos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Veo que ya hay algunas preguntas que tenemos en el área y aparte de esto quiero invitar a mis colegas a Pravik, por favor, que nos ayude también con esta sesión de preguntas y respuestas. Gracias por estar con nosotros, Patty. Y creo que también tenemos a Marisa. Veo que Marisa también se unió a nosotros. Bien, entonces estamos listos para iniciar. ¿Por qué no empezamos con la primera pregunta? Patty, no sé si la quieras leer, por favor. The first question is from Clarina Cruz, and she's La asking, primera pregunta es de Clarina Cruz y nos pregunta si la UDI permite hacer una estandarización genérica de los nombres de los dispositivos médicos. Yo pudiera responderla. Yo soy Indira de la USFDA. Pues la estandarización de los nombres me parece que no. Sí definimos lo que debe de ser el nombre de la marca y se puede lograr una estandarización si los reguladores en todo el mundo se reúnen y estandarizan la definición del nombre de la marca y desarrollan una definición uniforme. Creo que esto puede ayudar, pero en este momento, como se tiene en Estados Unidos en la regla UDI de la FDA, tenemos la definición de qué es la marca y cómo se debe de desarrollar la marca. Yo también quisiera agregar que creo que en la presentación de Helio, me disculpo porque no conozco el portugués, pero él mostró la aplicación de la UDI que mostró un código MDGM, que es la terminología común para ese dispositivo. Entonces, así es como podemos descifrar algunos dispositivos específicos basándonos en el uso del nombre común. Muy buen punto, Michael. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. Nuestra siguiente pregunta es de Priscila Maldonado y nos pregunta ¿cuánto tiempo toma implementar el UDI?
Yo creo que es este sistema de UDI. Todo el sistema de UDI, pues nos toma años. Estamos todavía trabajando con todas las clases de dispositivos y para septiembre del 2022 de este año tendremos o hubrimos ya desarrollado todas las políticas de cumplimiento que se estaban estableciendo, así como las extensiones del lado de la FDA, y esperamos tener todo listo para septiembre del 2024. Ahora, no sé si tu pregunta es sobre la perspectiva del regulador o sobre cuánto tiempo le toma implementarlo desde el punto de vista del fabricante, ¿no? Los tiempos son muy diferentes. Depende mucho de los recursos con los que van a implementar este trabajo. Entonces, espero que esto haya respondido a su pregunta. Con mucho gusto puedo extenderme más si tienen alguna pregunta específica. Muchas gracias, Indira. Elio o Michael, no sé si quisieran agregar algo al respecto. Añadir que en Brasil, nosotros tenemos la norma que será de 6 años para la industria, para que así esté en conformidad con la colocación de los dispositivos en el rotulado y en los empaques. En ese plazo se va a aumentar en 2 años si el dispositivo tiene una marcación directa, eso por un tema tecnológico. Y para la implementación del sistema de información que almacene los datos de la UDI, esos plazos van a contar de la misma manera, pero a partir de la conclusión del desarrollo de la información de la UDI. Entonces, como Indira bien lo dijo, desde el punto de vista de la autoridad reguladora, nosotros llevaremos más o menos un tiempo. Nosotros que hemos empezado ahora con el caso de Brasil, llevaremos un año. Muchas gracias, Elio. Ahora también quisiera, veo que respondiste 2 preguntas que se hicieron en portugués. ¿Está bien si te las puedo pedir que expliques la pregunta y la respuesta para todos los demás, por favor? Você quer que eu comece com o Juliet? Claro, ¿quieres que empiece por Juliet? Muy bien. Juliet pregunta, ¿cuánto tiempo Anvisa llevó uso para implementar UDI en Anvisa? Bueno, esa pregunta tal vez necesite un poco más de cualificación o de aclaración, porque no quedó muy claro si ella se refiere al desarrollo de la normatización de la UDI o como se dijo en la pregunta anterior, si es sobre la implementación de UDI. En el caso de Brasil, yo respondí la primera posibilidad, porque nosotros no estamos en la implementación del sistema UDI. Nosotros hemos concluido la reglamentación y esa reglamentación llevó más o menos un año en Brasil y nosotros involucramos asociaciones de hospitales, asociaciones de fabricantes de dispositivos médicos y los principales stakeholders y los principales interesados en la UDI para que esa fuera totalmente regulada. Eso tardó un año más o menos, pero claro, tenemos todo un trabajo que viene por detrás de todo ese año, que fue un trabajo hecho con la BRF, con los otros países que la implementaron, como Estados Unidos. La segunda pregunta. La segunda pregunta es de Ruth, que preguntó lo siguiente. Dice, la estandarización de los dispositivos médicos de Anvisa va a ser total o eso se clasificará según el riesgo. Bueno, esa pregunta tal vez necesita ser un poquito aclarada, porque tal cual está planteada, parece que es la normatización de los dispositivos médicos. ¿Sería eso? Si es eso,
La respuesta tendría que estar alineada a lo que Michael Simpson dijo, pues tenemos algunos países que han puesto a la GMDM como algunos elementos esenciales de la base de datos según la jurisdicción. Sin embargo, si la pregunta se refiere a la implementación de la UDI en Brasil, ahí la respuesta ya es distinta, pues aquí, como dije antes, la implementación va a ser por clasificación de riesgo, no va a ser hecha para todos los dispositivos de riesgo a la vez. Se clasificará así para los dispositivos de riesgo más alto, medio año, para clases de riesgo más bajas, 6 años. Sería eso, gracias. Thank you so much, Elio, for even giving us more details. Muchas gracias, Elio, por darnos más detalles al respecto. Te lo agradecemos mucho. Ahora quisiera leer la siguiente pregunta que viene de Jessica. Perdón, perdí la pregunta. Es que ya fue respondida. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta es si hay algún racional que la FDA adopta para la implementación de la primera base de datos, la Good ID, y después del etiquetado de UDI. Quizá Indira, ¿quisieras responder en vivo? Para que todos lo puedan escuchar. Sí, claro, me disculpo por hacerlo. Digo, de hecho, la regla del UDI requiere que en la etiqueta del dispositivo incluya la información de la identificación del dispositivo y que se tiene que presentar esta a la base de datos de la identificación única de dispositivos o el Good ID al mismo tiempo. Entonces, siempre que para poder cubrir con el cumplimiento de este requisito, se tiene que cumplir con los requisitos del Good ID. Están como que los dos requisitos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta sobre los productos combo y veo que Indira también proporcionó una respuesta desde la perspectiva de la FDA, diciendo que la regla, los requisitos de la regla del UDI aplican también a todos los productos de combinación que contienen las partes de ese dispositivo. Elio, no sé si puedas dar también tu información sobre este tema. Aquí en nuestro caso, creo también que en Europa sea así. Está invertido. Primero ocurren los plazos para el etiquetado y el plazo para sumisión al banco de datos empieza en el momento en que el sistema que van a recibir los datos estén listos. Ocurrirán en distintos momentos. Okay, thank you, Elio. I would like to just Gracias, Elio. Me gustaría pedirle a los oradores que, como estamos leyendo las preguntas en vivo, que las podamos leer y responder en vivo. Y otra pregunta que ya fue respondida es la siguiente. En la plataforma de Good ID se pueden tener instrucciones para el uso y las etiquetas de dispositivos médicos. Y gracias a la respuesta de Indira, en donde dice que no se captura la información de la etiqueta o las instrucciones para su uso en Good ID en este momento. Dicho esto, Patty, queremos pasar a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es si esta estandarización ha sido útil para el manejo de desabastecimiento de dispositivos médicos. En la FDA estamos explorando cómo lo podemos utilizar, cuáles son los elementos de datos que nos pueden ayudar
para ver estos desabastecimientos, si se debe de capturar o cuál es el estatus de la distribución comercial, ¿no? Del dispositivo. Si es si el dispositivo actualmente se está distribuyendo en Estados Unidos o no, y si no, pues cuál es la distribución comercial. Es la información que actualmente se captura en Good ID. Esto nos da una idea de cuál es el estatus de distribución del dispositivo, pero estamos viendo que tenemos que ir y recopilar información adicional para poder determinar una situación de desabasto. Entonces, aunque toda la información no está disponible, el Good ID sí nos da un punto de inicio para empezar a analizar esta evaluación de desabasto. Thank you very much. The next Muchas question gracias. Nuestra siguiente pregunta es si conocen el programa de implementación en Europa y cuándo es la fecha límite del mismo. we're not sure about that. I don't know if the No listeners estamos online, seguros al respecto. No sé si alguien en línea nos pueda responder a esto this question. y que pueda comentar al respecto. Okay, Bien, we will have to take this question vamos a llevarnos esta maybe answer pregunta another time, para poder responderla en we don't otra have that ocasión, information. porque ahorita no tenemos no tenemos esta información. Seguimos ahora entonces Question, con nuestra siguiente pregunta. Patty? Pati, adelante, por favor. Tenemos una en donde quizá necesitamos un poco más explicación porque lo único que dice es qué implica la armonización. Entonces, no sé si Zulma nos puede dar un poco más de información sobre a qué se refería y podemos regresar a esta después. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, también tengo una pregunta sobre si la UDI dentro del ciclo de vida de un dispositivo médico también proporciona la ubicación cuando existe una disposición final de un dispositivo médico. Como mencioné, este es Indira nuevamente. Si capturamos la fecha final de la distribución comercial que se da en los dispositivos. Entonces, sí tienen que entrar a la base de datos y decir cuándo van a dejar de distribuir comercialmente ese dispositivo. Espero que sí. Eso responda a su pregunta. Thank you, Indira. Next question. Nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta es un poco larga. Dice, para México, se acaba de emitir una normativa nueva en la que los distribuidores para distribuidores que nos indica que en caso de que el dispositivo médico tenga etiqueta UDI, se deben de tener los sistemas para el rastreo. En este caso, ¿cómo se puede llevar a cabo este sistema de rastreo para distribuidores, subdistribuidores y clientes finales? ¿Se debe de auditar este sistema de rastreo y cómo se llevan a cabo estos procesos? En la USFDA no tenemos este sistema de rastreo asociado con la regla de UDI. Nuestro centro de medicamentos hermano, el que hace todas las investigaciones y evaluación de los medicamentos, están considerando eso, pero eso no es algo que está asociado con la regla de UDI ahorita. Yo quisiera preguntarle a Mike si él sabe algo al respecto o algo que quisiera agregar sobre los requisitos de los registros históricos de los dispositivos o el cumplimiento del mismo para esta pregunta. Aquí en Brasil, como el FDA, es el mismo caso, ¿sí? Es muy bueno recordar siempre que UDI está compuesta de dos números, UDI-PI, y las informaciones para el rastreo necesitarían tener las informaciones para el sistema de rastreo, necesitaría las informaciones de UDI-PI.
Y en Brasil, las únicas informaciones que establecimos como obligatorias para que se envíe junto con los elementos y datos esenciales sobre el dispositivo médico es el UDI-DI. Por esa razón, no tenemos, por lo menos hasta el momento, previsión de establecer un sistema de trazabilidad. Thank you. Michael, did you want to add anything to that Muchas question? gracias. Y Michael, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Sí, bueno, este identificador único de dispositivos está mencionado sobre todo en las regulaciones bajo el área de etiquetado de dispositivos en el registro histórico, que en diferentes de estas leyes, así como la documentación también para la presentación de quejas en caso de ser necesario. Okay, thank you for that addition. Gracias por agregar esta información. Me parece que estamos listos para la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta dice, a través de las características del UDI-DI y del UDI-PI, les ha permitido identificar los dispositivos médicos. Aparte de esto, ¿ha sido posible detectar otras variables o características que impacten sanitariamente el UDI para su respectiva identificación en el proceso de implementación? No sé si entendí bien la pregunta. Bueno, yo creo que más bien lo que están preguntando es que además de todos los factores y las características y los datos que van o que se tienen en el UDI-DI y el UDI-PI, hay datos adicionales que puedan ser útiles o que puedan ser necesarios o requeridos para la identificación correcta de los dispositivos médicos, o es suficiente nada más con el DI y el PI, el UDI-DI o el UDI-PI. Sí, a ver, puedo tratar de responder esto. La intención de lo que tenemos en el UDI, de la identificador del dispositivo identificador de producción, es tener suficiente información para poder capturar adecuadamente el movimiento de ese dispositivo en la cadena de suministro. Es por eso que es importante poder capturar este identificador de dispositivo que identifica la información del fabricante, del producto, el lote, la serie, el vencimiento, etcétera. Pero para poder identificar correctamente un dispositivo hay muchas otras cosas específicas, como por ejemplo seguridad de MRI, si tiene látex el dispositivo, si es un producto de combinación, si es parte de un kit. Son todas estas informaciones adicionales que nos van a ayudar a identificar y a clasificar el dispositivo aún mejor. Entonces, si quieren trabajar con los proveedores, hay que ver estos elementos de datos que ustedes buscan, quizás sean diferentes. Si quieren toda esta información adicional, la pueden tener en este identificador, ¿no? Si es un stent o que están buscando. Entonces, la identificación del dispositivo depende mucho de la perspectiva del usuario, lo que ustedes están tratando de identificar en cierto momento. Entonces, la base de datos de GoodID tiene todos los elementos y para cubrir las necesidades generales de un grupo mayor de grupos de interés, ¿no? Pero ¿cuál es en sí lo que se requiere o lo que se tiene en el DI o en el PI? Son solo los elementos que se requiere para poder identificar exitosamente un dispositivo conforme pasa de la distribución a la fase de uso. Eso es lo único que te da la GUDID, ¿no? Pero todo lo demás puede estar disponible dentro de este número. Espero que esto les haya ayudado. Y como mencionó Indira, en la página en internet tenemos una tabla de referencia de los elementos de GoodID que te dice qué elementos son requeridos o son opcionales, y luego cuando se trabaja con las agencias emisoras, cuando se está desarrollando la parte de PI del UDI, pues tienen la opción de cuáles elementos quieren incluir que no sean requeridos. Gracias, Michael. Nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Elio. Voy a tratar de leerlo.
Esto es nada más para la traducción. Entonces, no se enojen por mi portugués. Gostei do português, muito bem, muito bem. Su portugués, muy claro. Nós tivemos Bien, nosotros tuvimos más aportes, tanto en el grupo de trabajo, justamente en los servicios de salud, en los que ellos elogiaron mucho la iniciativa de la implementación de la UDI Brasil. Entonces, nuestra perspectiva en este momento es que nosotros tengamos una buena adherencia de los servicios de salud, incluso porque ellos son uno de los grupos que, creo yo, que más consume datos de los dispositivos médicos. Por lo tanto, creo que ellos van a unirse a nosotros y va a ser muy bueno. Thank you, Elio. Patty, do you mind continuing? Gracias, Elia. ¿Podemos seguir con la siguiente pregunta, Pati? Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que los reguladores y los fabricantes de dispositivos médicos han identificado? Para implementar la regla de UDI, los desafíos. Bien, pues podemos hablar sobre esto hoy, pero me parece que en el día 2, me parece que hay una sesión completa sobre la experiencia de los diferentes reguladores. Entonces yo creo que mejor me espero. Pari, Besa, ¿cómo quieren responder esta pregunta? Sí, yo creo que voy a voy a aprovechar la oportunidad aquí para recordarles a todos que tenemos la segunda sesión la siguiente semana, el día 27. Y el día 27 hemos invitado a otros reguladores para que hablen sobre este tema en especial, ¿no? Entonces, esta no las vamos a llevar y le vamos a dar seguimiento en la siguiente sesión. Y si quisiera agregar, no solo va a haber otros reguladores, sino que también representantes de la industria y otros proveedores. Entonces, vamos a tener mayor información de lo que se puede implementar o de los retos a los que se han enfrentado en esta implementación. Gracias, Pati. Entonces, estén esperando. Quédense en espera para esa respuesta. Bien, nuestra siguiente pregunta es de Zulma Balbuena. Dijimos que íbamos a regresar a su pregunta y ella incluyó sobre qué implica la implementación de UDI. Yo creo que habla de las necesidades básicas o de la información básica que tenemos que desarrollar para desarrollar ese sistema de UDI. Creo que a eso se refiere. Creo que todavía no queda muy clara. Yo primero recomendaría, si están tratando de analizar esto con los Estados Unidos, que analicen lo que tienen las 3 agencias emisoras. GS1 es la más común, pero hay otras 2 dependiendo de sus productos. Y hay que platicar con ellos, acercarse a ellos y pueden empezar ahí ese proceso. Ellos son expertos en crear estos UDIs y en asegurarse que cumplen con todos los requisitos de la FDA de Estados Unidos. Gracias, Michael. Nuestra siguiente pregunta, y quiero recordarles a todos que nos quedan 2 minutos y vamos a hacer lo mejor posible para responder a las preguntas y si no podemos, pues creo que hay algunas preguntas que podemos cubrir en nuestra siguiente sesión. La pregunta es si hay algún racional adoptado por la FDA para la implementación de esta base de datos primero y después del UDI en el etiquetado. Me parece que habíamos respondido esta pregunta, pero creo que la respondí tecleando la respuesta. Los requisitos de la UDI para la FDA
en Estados Unidos están muy claros. La información de UDI debe de estar en la etiqueta y la información debe estar en la base de datos hasta la fecha de cumplimiento. No es uno o el otro, sino que se tienen que hacer ambos al mismo tiempo. Gracias, Indira, por esto. Patty. Okay, the next question is, Nuestra siguiente pregunta es, si algún país decide utilizar la codificación de los dispositivos médicos como lo contempla la UDI, ¿el acceso a estos datos tendrá algún costo? Hasta ahorita todos los datos disponibles en la base de datos de la identificación única está disponible públicamente, libre de costo para todos en todo el mundo. Yo creo que Michael tenía una diapositiva sobre cómo acceder a Good ID. Ese es el portal donde pueden acceder a toda la información que ha sido presentada o que está incluida en la base de datos de la identificación única. Esto es libre de costo. Son la reglamentación que el acceso a los datos sean gratuitos totalmente. Thank you Oh. very much. okay, Go the ahead. next question, I guess the. Gracias. La siguiente pregunta es que Zulma ya nos dio más información sobre su pregunta y lo que nos dice fue de que Michael presentó una diapositiva en donde mostraba un conjunto de países que han armonizado el UDI. Mi pregunta es si esta armonización o qué significa esta armonización para cada uno de los países. ¿Existe alguna obligatoriedad de que se asuma al 100% o no? La armonización que mencioné fue por medio de el Foro de Dispositivos Médicos, Foro Regulatorio Internacional de Dispositivos Médicos, el IMDRF. Ahí los países que mencioné se reunieron para crear estos documentos de guía sobre el cumplimiento de la UDI y la aplicación y la implementación de la UDI en general. Entonces, aún cuando estos países involucrados se reunieron para hacer esto, Estados Unidos y Brasil estuvieron asistiendo al mismo, los periodos o los tiempos de la implementación fueron diferentes para cada país. Por ejemplo, la Unión Europea no sabemos bien sus tiempos de implementación, pero sabemos que no están tan avanzados en sus requisitos como la FDA en Estados Unidos. Hay una ventana de tiempo algo diferente basándonos en los países que han participado. Muchas gracias, Michael. Pues me parece que ya llegamos al tiempo límite de lo que tenemos programado en nuestra agenda. Quería yo agradecerles a todos por todas sus preguntas. Creo que hubo muy buenas preguntas que se hicieron. Sé que hay más preguntas. Me parece que hay 4 preguntas adicionales. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a guardar estas preguntas y las vamos a aplicar a nuestra siguiente sesión para tratar de responderlas ahí. Entonces, dicho esto, quiero respetar el tiempo de todos y no me gusta tener que cortar esta sesión, pero llegamos a nuestro tiempo y sí quiero decirles, quiero agradecer a todos los oradores por su participación el día de hoy y por iniciar con estas grandes conversaciones que tenemos sobre UDI. Como mencionamos antes, tenemos una segunda sesión la próxima semana y realmente nos va a ofrecer más perspectiva e información para UDI. Entonces, los invitamos a todos a participar en esa otra sesión. Dicho esto, pues, me gustaría ahora pasarle la palabra a Sandra para ver si tiene algún comentario final o algo de cierre antes de terminar con esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Besa. Y gracias a todos los oradores y a todos los asistentes. Me parece que fue muy evidente que hay una gran cantidad de interés de todos los grupos de interés para aprender más sobre la UDI, a todas estas iniciativas que se están presentando no solo en Latinoamérica, sino mundialmente para hacer avances en este tema. Y sin lugar a dudas, esto es algo que tenemos que
en lo que tenemos que ayudar a todos los participantes, todos los grupos de interés para que tengan los conocimientos necesarios para poder contribuir y ver cuándo las regulaciones en algún país se están emitiendo o cuando se están desarrollando y también para las etapas de implementación. Entonces, muchísimas gracias por esta sesión inicial. Esperamos recibirlos a todos y participando en la siguiente sesión de la próxima semana. Esperamos y vamos a responder las preguntas que no fueron respondidas abiertamente el día de hoy para asegurarnos que les estamos dando respuestas a ustedes. Esperemos en la siguiente sesión o por medio de correo electrónico. En caso de que sea necesario, inviten a todos a los que no tengan visibilidad de estos webinarios que se puedan registrar y puedan asistir a las mismas y esperamos verlos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.